hemos decidido en este directo hablar del presidente turco porque hemos hablado muchísimo de Turquía, su gobierno, su política exterior, pero la información sobre el presidente Erdogan quedaba diseminada entre varios directos y es que es realmente importante para entender los cambios que ha habido en Turquía y de cómo está siendo su gobierno actualmente, y así queda todo bien resumido y compactado en un mismo vídeo para que podáis acceder a la información sin problemas y no lo estéis buscando en 7 vídeos distintos. Luego, para hablar de Erdogan, es importante tanto conocer como su carrera política como su vida, porque han tenido una gran influencia, y para esto voy a hacer un pequeño resumen de cómo fue su infancia para llegar hasta llegar a la carrera política, porque parece que no, es importante. No me extenderé mucho. Y es que la cuestión primera es que Erdogan no nace con una cuchara de plata en la boca, viene de una familia humilde, es hijo de un capitán de barco emigrado a Estambul y de un humilde barrio de Estambul llamado Kasımpaşa, y era el primer hijo del segundo matrimonio de su padre y rápidamente se convirtió en su, o sea, por así decirlo, en su hijo predilecto, sobre todo por lo enormemente religioso que ya era Erdogan desde muy niño. Y es que fue ya en 1965 inicia sus estudios en una escuela musulmana en la que, aunque no tenía unas grandes notas, sí que se distinguía por su capacidad de oratoria que le ha acompañado toda su vida, que es realmente destacable, porque si os fijáis en discursos a lo mejor de 45 minutos, solo mira el papel 2 veces, lo cual es enormemente llamativo y le ha abierto muchísimas puertas. Como decía, ha sido enormemente religioso desde niño, pero de familia humilde. Luego fue en el 76, se afilia al MSP, que era ya un partido islamista, antes de meterse en el Partido del Bienestar o el Partido Refah, que va a ser el que va a upar a Erdogan a la alcaldía de Estambul. En todas estas cuestiones, en este periodo de tiempo se casa con su mujer, que es una herramienta muy importante en cuestiones de política exterior, ya que ya sabemos, las primeras damas de los presidentes cumplen un papel muy importante a la hora de imagen y de proyección de los países. Pero sin embargo, en toda esta cuestión hay que tener en cuenta también la propia historia de Turquía y de los sucesivos golpes de estado que se han dado en el país a manos del ejército, que ya hemos comentado en varios directos, y han sido como, o sea, el fundador de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, era militar, y el ejército se ha visto siempre a sí mismo como el guardián del espíritu que Atatürk tenía, el proyecto que tenía pensado hacia el país. Y esto les legitimaba, entre comillas, a llevar a cabo golpes de estado siempre que veían que el gobierno se distanciaba del camino marcado por Atatürk. Esto se dio en 1980, se da un golpe de estado en el que suben al poder los militares enormemente anticomunistas, pero sin embargo, un punto importante, a los comunistas sí que había una persecución importante. A la gente de izquierdas en Turquía le costaba mucho conseguir trabajo y había una represión importante. Sin embargo, a la gente musulmana, por así decirlo, no había tantísima persecución, y eso a Erdogan le sirvió bastante para continuar su carrera política. Como decíamos, en 1994 llega a ser alcalde de Estambul, aunque con la... O sea, no precisamente con el beneplácito del líder del partido Refah, que se llamaba Erbakan, y que hubo una importante competición, ya que veía a Erdogan como un importante rival, pero y que no quería que llegase a alcalde de Estambul. Sin embargo, Erdogan consiguió ganarse a la élite del partido, y esta acabó diciendo: queremos a Erdogan como candidato para las elecciones a la alcaldía de Estambul. Siempre ha estado muy orgulloso, ha hecho mucho alarde de sus orígenes humildes, de ser, como comentábamos para el directo de las elecciones turcas, de ser una persona, un hombre del pueblo, por así, una persona sencilla, cercana a la gente, que trabajaba por la gente,
Es más, hay una anécdota que dicen que una vez una vecina suya, o sea, antes de ser alcalde, se asomó al balcón y se lo encontró implorando a Alá diciendo, Dios mío, si me haces líder de este país, seré la voz de los oprimidos. No se sabe si es verdad o no, pero para la narrativa le queda de lujo. Pero eso, llega a ser alcalde de Estambul y empieza a realizar un montón de obras, de infraestructura, de crear hospitales, escuelas, carreteras, etc. Le gustaba mucho inaugurar cosas. Al mismo tiempo, una cosa que tenían los partidos islamistas en Turquía es que durante los años 80 se da el liberalismo en Turquía. Sin embargo, esto supone que el Estado disminuye notablemente su presencia, y esta presencia es rellenada por grupos islamistas que ofrecían cuestiones de primera necesidad, como alimentos, atención médica, etc. Y esto sirvió muchísimo también al servicio de Erdogan, ya que al mismo tiempo y posteriormente esto lo compartiría el AKP, la labor social de los partidos islamistas, como eso, por ejemplo, dar alimentos, y que posteriormente Erdogan seguiría dando con el AKP. Las tensiones con el partido Refah y Erdogan eran muy grandes, y en 2001 él y varios compañeros forman el Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, que viendo el cansancio que había de la población con los partidos de las élites, les llevó a tener una mayoría aplastante en el año 2002, porque se les veía, o sea, se venían como eso, gente cercana de la población, de trabajar para la gente, de ser islamistas moderados, diciendo que el Islam no estaba en contradicción con la democracia, pero ¿Me permites, Andrea? ¿Qué? Que si me permites un momento. No. También hay que... Vaya. Pues me da igual que no me permitan. Que hay que entender también que el cambio de postura de Erdogan respecto a esa moderación islamista, porque hay una moderación islamista del primer Erdogan político alcalde de Estambul al del que funda el AKP, es porque se pasó 4 meses en la cárcel. También. Que es una parte que es una parte importante de mención, y me parece digna de mención, ya que estamos hablando del tema, que fue básicamente en un meeting en... ¿Dónde fue? Intento acordarme ahora de... Pues, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, en un meeting leyó básicamente un poema que básicamente comparaba las mezquitas con barracones y a los fieles con un ejército. Y eso fue algo que no gustó a las autoridades del país en ese momento. Esto fue en 1998, ¿vale? Para que nos entendamos. Y que fue, pues, básicamente a raíz de la lectura de este poema, nos encontramos con que fue condenado por incitación al odio religioso y le fue prohibido participar en la política. De hecho, o sea, fue prohibido. Estaría en la cárcel hasta 1999 y ahí fue cuando abandona, digamos, el islamismo más tradicional y se convierte a esta suerte de lo que será AKP en un principio, que busca ser esa versión islamista de los demócratas cristianos. Básicamente, demócratas islamistas, vamos a decir, ¿no? Sí, no, me estaba saltando eso, gracias por recordármelo. Sí, no, y es que luego esa cuestión también le vino muy bien a Erdogan, porque claro, el aura de mártir venía súper bien y que recibía cartas de todos los rincones de Turquía expresándoles su apoyo, y eso le aupó posteriormente bastante. Luego eso se funda el AKP, pero sin embargo se enfrentaban a importantes retos. Primero, la adhesión a la Unión Europea, que se empiezan las negociaciones en 2005. Todos sabemos cómo ha acabado esto. Luego, otras cuestiones importantes eran los bastiones del kemalismo, del proyecto que tenía el fundador de Turquía para el país, que se destacaban dos: el ejército y la judicatura, o sea, los jueces, el Tribunal Superior de Jueces. Para esto hubo 2 eventos importantes, que fueron primero el caso Ergenekon, en el cual se acusaba de que había un grupo, una organización compuesta por políticos, militares, intelectuales, kemalistas, nacionalistas, que buscaban dar un golpe de estado contra el gobierno del por entonces primer ministro Erdogan en 2003. Causó un enorme revuelo,
o sea, polarizó mucho a la población, ya que fue un enorme shock, ya que el ejército se veía como garante y guardián de Turquía por mucha gente. El que fuesen un grupo de conspiradores fue un golpe bastante duro. Luego también el caso se desarrolló durante muchísimos años, que me lo tengo apuntado aquí porque es que realmente fueron muchos datos, o sea, solo de... O sea, el atestado fueron como 3.000 folios de 2.700, 3.000 de pruebas. Hubo 275 imputados. En 2010 se volvió a abrir otro juicio en el que subsumía otros 5 casos que supusieron otros 89 acusados. O sea, y esto supuso un golpe bastante duro para la credibilidad del gobierno. Como ya hemos visto, el ejército acababa siendo un problema para el gobierno turco. Era una permanente espada de Damocles que podía caer en forma de golpe de Estado en cualquier momento, y Erdogan lo veía como una amenaza. La Unión Europea también le servía para quitar poder al ejército, lo cual le beneficiaba e inquietaba, por la otra parte, al ejército. Quitada este poder a los militares, que posteriormente les acabaría dando como el golpe de gracia tras el golpe de Estado de 2016, se llegaba al Consejo Supremo de Jueces y Fiscales en el año 2010, que se hizo una reforma con el fin de, como decían ellos, democratizar el sistema judicial y que el pueblo tuviese más poder sobre la elección de los jueces, que implicaba ampliar a toda la carrera judicial la elección de los candidatos, aumentar el número de integrantes elegidos por el Parlamento y el Gobierno. Y esto, por una parte, fue bien recibido por la Unión Europea, porque en este momento se les pedía mayor democratización, sobre todo en la cuestión de la política de libertad de expresión, que también sí que se hicieron mejoras, pero un tanto desiguales. Ahora profundizo en esto. Pero eso, fue aplaudida la reforma de la judicatura, pero esto significaba una cosa, significaba desmontar la independencia del poder judicial y dejarla muy en manos del gobierno. Esto posteriormente, a lo largo de los años, se iría aumentando hasta que ahora básicamente todo el poder judicial es controlado por Erdogan y su gobierno. No sé si está viendo alguna novedad en Níger o... No he visto nada, pero mira, aprovecho la pausa para añadir algunos detalles a este respecto. Es importante también señalar que todo este movimiento de Erdogan, primero, su llegada al poder es inicialmente en 2002, y su mantenimiento del poder después de eso, y el que fuese capaz de hacer frente al establishment militar y a todo, en general, a todos los elementos del aparato militar y a todas esas fuerzas políticas que están detrás del kemalismo, digamos, institucional, no necesariamente solo político, fue en parte también gracias a su alianza incómoda con quien luego se convertiría en su archienemigo, que es el movimiento gulenista, el movimiento de Fethullah Gülen, que es, aprovecho aquí un poco, que vamos a volver sobre ellos más tarde, pues los introduzco aquí un poco. ¿Qué es esto? ¿Son estos gulenistas? ¿Este movimiento gulenista? Pues es un movimiento de, digamos, es una fraternidad islamista, liderada por Fethullah Gülen, como podrías deducir por el nombre, que fue básicamente, que fue durante la primera década de los 2000 un aliado fundamental del AKP, sobre todo por su influencia en la policía, en la judicatura y en por así decirlo, las masas populares de Turquía. Hay que tener en cuenta, por un lado, que Gülen está exiliado en Estados Unidos residía en Estados Unidos desde 1999, y que su relación con el AKP y con Erdogan siempre fue una relación de una alianza práctica, pero no de carácter más táctico que, digamos, por un objetivo común, por unas creencias comunes, vamos a decirlo así, para liberarse de este tutelaje militar y de las élites seculares de Turquía, no sé hacerlo así. Fue gracias al apoyo de los gulenistas que Erdogan pudo salir adelante en sus victorias. Bueno, media se puede decir esto, que no solo por su
oratoria y por toda su capacidad. Hay que pensar que de salir de la cárcel en 1929 a ser primer ministro en 2002, eso es un giro importante, pues fue en buena parte gracias al apoyo de este movimiento unionista, de este apoyo de este movimiento religioso, que le permitiría también capear, por así decirlo, los temporales que serían todos estos juicios contra las autoridades militares. Pero este romance, por llamarlo de algún modo, no duraría tampoco demasiado, y a partir del año 2012 más o menos empieza a suceder una serie de crisis entre el AKP y los bolonistas, que acabarían desembocando, como veremos más tarde, en unas investigaciones por corrupción en el año 2013 que llevarían, por así decirlo, a la ruptura total de las buenas relaciones entre bolonistas y Erdogan, ya que Erdogan acusaría a los bolonistas de haber incitado a esta investigación por corrupción a burócratas, ministros, alcaldes, familiares de miembros de la AKP, en general de todo, que básicamente habían sido pues, promovidas por los elementos gulenistas de este poder judicial y policial, y esto acabaría llevando a un antagonismo pleno que se iría desarrollando hasta el golpe de 2016. Sí, no, totalmente. La cuestión de Fethullah Gulen ha sido de enorme peso y pensábamos que cuando ha ocurrido toda la cuestión de la OTAN, Suecia, Finlandia, que Turquía pediría algo relacionado con esta cuestión, pero sobre todo se ha centrado en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, del que ya hablaremos después, pero sí que la cofradía de Fethullah Gulen era algo gigantesco, casi un estado paralelo. No se sabe exactamente cuántos de sus fieles tenía, algunos calculan que en torno a 1 millón, pero es que estaban muy expandidos, o sea, sus tentáculos llegaban hasta América Latina, África y una parte importante de Asia, y que además es eso, daban un montón de servicios, incluso hasta clases a los estudiantes. Después del golpe de Estado de 2016, el gobierno de Erdogan ha llevado a cabo importantes políticas, tanto nacionales como internacionales, para desbaratar esta cofradía, y además de muchísimas solicitudes de expatriación de Gulen, pero Estados Unidos las ha ignorado sistemáticamente y es uno de los puntos de fricción entre Estados Unidos y Turquía. O sea, si no seguimos a las siguientes cuestiones importantes que fueron, por otra parte, las protestas en el parque Gezi, en las que fueron, o sea, hablando ya, perdón, no, pues ya es que a partir de 2010 ya se empieza a dar una importante deriva autoritaria al gobierno de Erdogan, en las que ya se empezaban a hablar de cuestiones más conservadoras, como venían a ser prohibir el aborto, en la que el propio Erdogan decía cuestiones como que una mujer que no quería ser madre era algo contra natura, que una mujer debía tener al menos 3 hijos, y ya se empezaban a dar cuestiones más de corte islamista, como que cada vez más restricciones al alcohol y también una mayor oposición a la comunidad LGTB, que Erdogan ha tenido importantes gestos, por así decirlo, en contra de la comunidad, como por ejemplo agradecer a las juventudes de la AKP que no fuesen homosexuales, básicamente. Luego ya en toda esta cuestión se empieza a dar una importante tensión social, lo que lleva a que una cuestión que parecía, por así decirlo, superflua, nimia, algo cotidiano, como unas protestas de unos ecologistas en el parque Gezi en el año 2013, porque en ese parque iban a construir un centro comercial, se convierten en unas protestas muy importantes contra el gobierno de Erdogan, las cuales fueron muy duramente repelidas usando gases lacrimógenos y pelotas de goma, lo que llevó a Erdogan a tener una importante visión de lo que podía ser Turquía, o de cuánta velocidad podía cambiar el país a su imagen y semejanza. En esto hubo como que dio un poco su brazo a torcer, pero como ya hemos podido ver, no
no significó que renunciase a su proyecto de que Turquía fuese, o sea, de tener una Turquía islámica. Y luego lo que fue el año ya 2016 con el golpe de Estado, que actualmente sigue habiendo polémica porque hay cuestiones que no se han acabado de aclarar, pero supuso para Erdogan una ventana de oportunidad importantísima para centralizar todavía más el poder, pasando a un sistema presidencialista, acortando todavía más al poder legislativo y ejecutivo, y también haciendo importantes recortes de derechos y libertades, también para perseguir a opositores políticos. Esto también, como ya comentábamos, fue ya un punto de inflexión en la política de Erdogan, y ya como para acabar de atar los últimos cabos que necesitaba. Y actualmente entre su familia, porque es que Erdogan no es solo Erdogan, es también su mujer, sus hijos, sus hijas, porque sus hijos son empresarios de importante renombre que después del golpe de Estado de 2016, en el que se culpó a Fethullah Gulen de estar detrás de este golpe, muchas de las empresas de la cofradía fueron expropiadas y fueron a parar a manos de los hijos de Erdogan. Luego sus hijas, que están convenientemente casadas, la mayor de ellas está casada con el que fue exministro de Finanzas, que posteriormente fue retirado del cargo, y la hija menor está casada con el CEO de la compañía de drones Bayraktar. De hecho, Andrea, nos han trasladado una pregunta por el chat, os la traslado a ambos, a Jorge y a Andrea, con respecto a este golpe del que acabas de hablar y la especulación de si pudo haber sido un autogolpe. Entiendo que te referías a eso cuando has dicho que había cuestiones que no estaban del todo definidas, ¿no?, con respecto a cómo pasó. No sé, nos preguntan si tenemos algún análisis al respecto de eso, de si fue o no un autogolpe. Pues realmente sigue habiendo grandes incógnitas al respecto, porque por un lado, si bien fue un golpe bastante raro, como sostiene la oposición, que fue un autogolpe, porque claro, fue ponerle a Erdogan en bandeja de plata una oportunidad para decir: es que por la seguridad de la nación tengo que acumular todavía más poder, reforma de las leyes para ser un sistema presidencialista, y también para generar como una especie de, ¿cómo decirlo?, de delirio obsesivo con que ha sido Fethullah Gulen y que hay fuerzas oscuras intentando derrocar el gobierno, porque es que también hay que tener una cosa en cuenta de Erdogan, y es que se ve a sí mismo como muy mesiánico, como una versión de Atatürk, y de que él sabe lo que necesita Turquía, el proyecto que necesita Turquía, y que es él el que tiene que realizarlo. O sea, y eso es una cosa muy importante. Y esto le llevó a eso, aunque sin embargo, como sostiene la oposición, fue un golpe un tanto extraño, porque cuestiones como suelen pasar en los golpes de Estado, que lo primero que se cierran son las comunicaciones, internet y tal, en este golpe no pasó. Y en esta... Bueno, conocemos a Erdogan hablando por FaceTime para contarnos cómo estaba yendo la cosa en el golpe, que fue una experiencia también. Sí, también, que creo que le pilló de vacaciones. Yo siempre he pensado, aprovechando, si no te importa, Andrea, que va a comentar un poco de cosas de esto. Yo siempre he pensado que, si bien hay algo raro, comillas, en el golpe, yo creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que el gobierno turco estaba prevenido, más por la razón que fuera, más que fuese un autogolpe. O sea, yo siempre he pensado que ha habido muchos rumores siempre, que si se lo dijeron los rusos, que si capturaron las comunicaciones que les hicieron estar alerta poco antes, que si hay muchas cosas siempre ha habido. Nunca, probablemente en unas décadas quizás sepamos algo al respecto de lo que pasó realmente esa noche. Pero algo extraño sí, autogolpe no. También hay que pensar las consecuencias que tuvo ese golpe, que ahora hablaremos sobre ellas cuando hablemos de la política exterior turca, que hay mucho de qué cortar entre la Turquía de antes de 2016 y la de después. Y también hay que hablar de esos 300 muertos, que puede parecer que no, pero hubo 300 muertos en ese golpe de Estado, más de 2.100 personas fueron heridas, y después, en los días siguientes, hubo más de 40.000 arrestos,
posteriormente se extenderían a casi 100.000, si no recuerdo mal. Y aparte, más de casi cerca de 200.000 personas perderían su trabajo. Serían expulsadas por sus colecciones, muy bien, por sus conexiones, por su relación con los gulanistas. Son unas purgas masivas, pero verdaderamente masivas, Sí, no, luego de también todo el aparato turco. Sí, Que no, es un luego también el tema... ejército. Sí. De hecho, Sí, por ejemplo, la Fuerza Aérea Turca se vería gravemente afectada y es algo que le pasaría y que permitiría en buena medida el ascenso de la industria de drones turca, que tan importante es hoy en día, sería precisamente también porque la Fuerza Aérea Turca se vería enormemente afectada por estas purgas. Sí, como decíamos, el golpe de Estado de 2016 le dio a Erdogan la oportunidad que necesitaba para acabar de desbancar al ejército, que en algunos directos nos han preguntado que si habría posibilidad de un golpe militar en Turquía y es como, es que está tan debilitado que actualmente, bueno, tan debilitado y tan controlado que es muy difícil que se llegase a dar este golpe, pero como dices, no solo fue una dimensión interna de este golpe, sino que a nivel exterior tuvo ya importantes consecuencias. Si quieres comentarnos cómo era la política exterior cuando Erdogan empezó y cómo ha ido cambiando. Uh-huh. Edu, ¿te estás escuchando? Es que dicen que no se te oye. Sí, perdón, ahora sí, no lo tenía activado. Sí, decía que ha habido una pregunta que se ha repetido en el chat sobre un tema que a ver si podéis profundizar un poquito más, que es con respecto a la perspectiva o el trato que ha tenido a lo largo de los últimos años Erdogan con respecto a la figura de Atatürk. Y también quiero aprovechar, ahora que estamos en pico de audiencia, para recordar por segunda vez que si queréis ayudarnos a que podamos seguir haciendo este contenido prácticamente todas las noches y queréis ayudarnos a que además lo hagamos de forma independiente, ya sabéis lo que podéis hacer. Podéis suscribiros aquí a nuestro canal de Twitch, y ya sea por la vía de una suscripción directa, por la vía de una suscripción a través de Amazon Prime, que si sois usuarios de esa plataforma tenéis la posibilidad de regalar mensualmente una suscripción como usuarios que sois de esa plataforma, o también podéis regalar otras suscripciones a otras personas que estén ahora mismo también en el chat. Hoy tenemos el objetivo de llegar a 275 suscriptores, nos faltan únicamente 8, así que si nos suscribís, si queréis ayudarnos económicamente, que sigamos creciendo y que sigamos ofreciendo este contenido casi todas las noches y de forma totalmente independiente, pues ya sabéis, lo podéis hacer suscribiéndoos aquí al canal de Twitch o regalando suscripciones. También, por supuesto, suscribiéndoos a la página web, que tenéis varios planes con varias ventajas. Y antes no lo he comentado, si os suscribís aquí al canal de Twitch, los directos no tendréis anuncios y además acceso a una serie de emoticonos personalizados, a una serie de emblemas y sobre todo, como digo, a el beneficio moral de estar apoyando a un proyecto independiente a que siga subsistiendo y a que siga ofreciendo este contenido. Así que si nos queréis ayudar, el objetivo de hoy son 275, nos faltan únicamente 8 para llegar. Así que ahora sí os vuelvo a dar paso para, si queréis, antes de entrar con Jorge con la política exterior, profundizar un poquito más en eso, en el tratamiento histórico que ha hecho Erdogan con respecto a la figura de Atatürk. Andrés. Sí, pues es que al principio, pues claro, Atatürk era una figura, bueno, y sigue siendo, obviamente, o sea, endiosado, o sea, todo era seguir los pasos de Atatürk. El proyecto que Atatürk tenía para Turquía en un principio, Erdogan siguió esos pasos en plan occidentalismo, Unión Europea, aunque ya se daba una política exterior más proactiva, pero y también respetaba más la cuestión del laicismo de Turquía. Sin embargo, esto ha ido derivando y a medida que ganaba más y más poder, se llegaba a eclipsar a la figura de Atatürk hasta que actualmente Erdogan ha sido la figura política que más poder ha acumulado desde el fundador de la República.
Muchos dicen que quiere desbancar a Atatürk, pero eso no sería tan útil para Erdogan como tanto adueñarse de su figura para utilizarla para sus propios fines. O sea, no tanto eclipsarla o desbancarla, sino absorberla. O sea, coger de Atatürk las partes que le interesan, las partes de su figura, para utilizarlas en su propio beneficio para el proyecto que tiene para Turquía. Jorge. Vale, pues yo aparte de eso mencionaría que si bien no creo que quiera desbancar, es muy útil la figura de Ataturk a nivel político para todo el mundo. Todo el mundo dice, no, yo soy un seguidor de Ataturk y todo el mundo está contento. ¿Qué significa si quieres ser un seguidor de Ataturk? Eso es un tema muy diferente, en el cual hay todo tipo de interpretaciones, desde la del nacionalismo turco, que es más parecida a la que tiene AKP, a la del laicismo, hay para la del liberalismo, que también hay una vertiente importante en ese sentido respecto al... Y por supuesto la más, por así decirlo, más pura kemalista. Pero incluso esa se ha visto distorsionada con el paso de las décadas. Al fin y al cabo, no para mí es como una figura que siempre será histórica, el padre de la nación, igual que los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, pero que siempre será utilizada de manera utilitaria, aunque su mensaje o su narrativa puedan ser pervertidas abiertamente de muchas maneras. Una vez señalado esto, y yo creo que es algo que quieras añadir algo más, Andrea, yo paso al siguiente punto que teníamos para tratar hoy. Otro tema que ha plagado todo el gobierno de Turquía, de Turquía, muy bien, de Erdogan, y bueno, realmente toda la historia de Turquía, especialmente la historia más reciente, es la cuestión del conflicto kurdo. Si bien el conflicto kurdo en su detalle sería algo que merecería un streaming completo solo para ello, vamos a hablar un poquito de cómo se ha desarrollado en esas largas décadas realmente, desde el inicio de la insurgencia kurda moderna. Vamos a hablar del conflicto kurdo moderno que empieza a finales de los 70. Estamos hablando de finales de los 70 hasta la actualidad, o sea, es un conflicto de largo recorrido. Con esa aparición de distintos movimientos insurgentes kurdos. Bueno, primero vamos a hablar de una cosa. Los kurdos son un grupo étnico de enorme relevancia en Oriente Medio, no solo en Turquía, sino también en Irán, Irak y Siria, sobre esos 4 países. En Turquía estamos hablando que en la actualidad hay entre unos 14 y unos 20 millones de kurdos. O sea, es un porcentaje bastante importante de la población. Que se concentra en el sureste de Turquía. Por cierto, para poner un poco en la proporción, ¿vale? Hay unos, si no recuerdo mal, la población de Turquía actualmente son unos 90 millones. Sí, por ahí andan. Sí, pues para que os hagáis una idea, entre 15 y 20 son kurdos. Súmale a eso los 8, 12 que hay más o menos por Irán, los 5, 6, 7, 8 que hay en Irak, tan nadie lo sabe muy bien hoy en día. Los 3, 4 que hay en Siria, hay muchos kurdos. Es un grupo étnico muy importante, muy importante, y que tiene una gran influencia en la región y que además, especialmente desde el final de los años 70, en el caso de Turquía, tiene un conflicto armado para inicialmente reivindicar la separación de Turquía y crear un Estado independiente kurdo, o en algunos otros casos, porque esto es hay una marabunta, toda una sopa de letras de grupos kurdos, y también ha habido una evolución en ese sentido de crear una autonomía para los kurdos dentro de Turquía, o en los casos más light, por así decirlo, el ganar mayores garantías políticas y culturales para los kurdos dentro de Turquía. Digamos que hay muchas vertientes y tendencias. Pues bien, nos preguntáis que qué lugar ha tenido el PKK en la carrera de Erdogan. Pues lo ha tenido importante. Y de hecho, Erdogan, cuando llega al poder, se presenta en buena medida como una persona que viene a resolver la cuestión kurda. También es importante decir esto. La postura de Erdogan respecto a la cuestión kurda ha dado, y no hay me ocurre nada decir, backflips. Está en patinete, he dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y ha habido de todo a lo largo de estos ya 20 años que lleva Erdogan en el puesto central de ese papel protagonista de la política turca. Bien, por un lado tenemos que en cierto punto Erdogan llegó a plantearse como el mayor aliado de los kurdos. Era el que iba a resolver el conflicto, el que negoció el alto el fuego con el PKK, el que negoció que se apreciase una televisión en kurdo, el que
en el que hablaba de que ya no había una cuestión kurda en el país, sino que había una solución y que ahora se podía hablar de que sus hermanos kurdos tenían problemas, pero ya no habían, pero que ya se iban a solucionar todo gracias a caminar juntos. Bien. Eso también hay que... Sí, un pequeño apunte que es que hay que tener en cuenta que es que la cuestión de los kurdos en Turquía viene desde la propia fundación del país y del proyecto que tenía Mustafa Kemal Atatürk, que era una Turquía laica orientada a Europa, y homogénea. Eso significaba que los kurdos no tenían cabida y se les persiguió sistemáticamente. Es más, cuando llegó Erdogan al poder, es que como que no sé cómo decirlo, que se negaba su existencia, se les llamaba turcos de montaña, y que con la llegada de Erdogan se pudo empezar a hablar de lo que se había hecho a la población kurda, lo cual fue un punto de inflexión. Y Erdogan se sigue apoyando bastante en los kurdos, aunque incluso a día de hoy, ya que en las elecciones ha sido bastante votado en regiones kurdas. Si te permites especificar un poco el margen temporal de lo que estamos hablando. Cuando se hablaba sobre todo turcos de montaña y se negaba totalmente su existencia, fue sobre todo entre los 30, los 40, los 50. O sea, es un conflicto de muy largo recorrido, ¿vale? Las palabras kurdos, Kurdistán o kurdo como idioma, estaba hablando kurdo de idioma kurdo persona, estuvieron prohibidas digamos, el diálogo político público de Turquía. Y después del golpe de los 80, de 1980, el kurdo como idioma fue prohibido tanto en ámbito privado y público, y sería así hasta 1991. Hubo mucha represión contra los kurdos. Es precisamente en este momento de máxima represión, estos años 80, 90, que también coincide con los años del plomo en Turquía, que es algo que también hay que hablar, ese momento de violencia política máxima en Turquía. Sí, Es como se Sí, nos preguntan cuál es el problema con los kurdos. Falta de aceptación, diversidad cultural. Sinceramente, el problema es que los kurdos son muchos y no son turcos y están en Turquía. Ese es el problema que tiene Turquía con los kurdos. No hay otra manera de decirlo. Y que siempre han tenido una política muy aparte, porque además hay que entender que los kurdos son mayoritarios en el sureste del país, en las regiones montañosas del sureste del país. De hecho, ellos hablan de sí mismos como el pueblo de las montañas. Y que tienen ese cierto aislamiento respecto a las políticas de los turcos del oeste, de esos turcos del mar Mediterráneo, esos turcos del centro de Anatolia, que viven un poco aislados de ellos en cierto sentido. Y esto lleva a que, pues, este conjunto, en esta represión, en estas tensiones históricas, también quiero decir una cosa, lleva habiendo un conflicto kurdo como tal, de alguna forma, desde el año 800, ¿vale? O sea, no es un problema que haya empezado el siglo pasado, a finales del siglo pasado, no, es un problema de muy largo recorrido. Había rebeliones kurdas contra el califato abásida, ¿vale? Que estamos hablando de que es algo de un problema histórico muy, muy amplio. Y Sí. con que, evidentemente, se incrementa y se toma un papel mucho más relevante a partir del surgimiento de las olas nacionalistas en el mundo en general, y sobre todo entonces toma ese papel más protagonista a partir de principios del siglo XX. Con esas rebeliones kurdas durante la Primera Guerra Mundial, que de hecho llevan al establecimiento de un pseudoestado kurdo dentro del Imperio Otomano durante ese periodo. Pero bueno, sin irnos un poco tampoco, como digo, la cuestión del conflicto kurdo es algo que podríamos estar hablando, no un directo 20. Hacer una saga de todas las ramificaciones del conflicto kurdo porque es muy amplia. Pero centrándonos un poco nuevamente en la figura del conflicto kurdo moderno y su papel con Erdogan, pues hay que entender eso. En el 78 se funda el PKK, que sería el principal grupo insurgente kurdo en la Turquía moderna, y comenzará un conflicto que, bueno, durará inicialmente con varios saltos el fuego hasta 2012, cuando precisamente con Erdogan se lanza un proceso de paz que durará 3 años, entre 2012 y 2015, que se irá desarrollando poco a poco, con muchas y variadas etapas. O sea, sinceramente es que no quiero entrar tampoco aquí porque si me pongo a hablar del conflicto kurdo, no termino. Pero también es relevante señalar porque este también es importante de cara a entender la política de Turquía para con la región. Porque, como mencionaba al principio,
Los kurdos son un grupo étnico que no está presente solo en Turquía, sino también en sus vecinos Irán, Siria e Irak, en las regiones colindantes con Turquía. Y en los movimientos que nacieron en Turquía a nivel político, digamos, este nacionalismo kurdo moderno, esta búsqueda del establecimiento de un Estado kurdo moderno, esta figura de Abdullah Öcalan, el que es el fundador del PKK y su gran figura, que está en la cárcel, por cierto, hoy en día, digamos, tendrá un papel de influenciar la formación de nuevas organizaciones kurdas fuera del territorio turco y que llegará a ese punto de que el ocalanismo, por así llamarlo, tiene ese papel central en el movimiento kurdo regional, no solo turco. Lo cual llevará, por ejemplo, a que el PKK establezca en cierto momento sus bases, porque la rama militar del PKK establecerá sus bases no solo en Turquía, sino también en el norte de Irak, donde de hecho se encuentran hoy en día mayormente, y lo cual llevará posteriormente a que el ejército turco intervenga en el norte de Irak para perseguir al PKK. Hablaremos de esto luego. ¿Vas a decir algo, Andrea? No, o sea, la cuestión kurda es que empieza, como tú dices, de un largo recorrido, pero es que el conflicto kurdo moderno hay que tener en cuenta una cosa, que es que la Turquía que conocemos hoy está eso, formada por esa homogeneidad que se buscaba. Y cuando estaban haciendo el Estado turco se dieron desplazamientos forzosos de población por todas partes para acabar siendo población turca mayoritariamente musulmana, en las que se pudo ver en las fronteras desplazamientos de población cristiana se va a Grecia, musulmanes se van a Turquía. En esta cuestión tiene mucho que ver que se creó una Turquía más homogénea que no tenía nada que ver con lo que había en esta región, o sea, en el Imperio Otomano anteriormente, pero que también ha influenciado en la visión de Erdogan de una Turquía homogénea. Siguiendo un poco con este tema, Sí. me parece relevante el marcar el cómo existen, o sea, simplemente yendo muy rápido hacia lo más reciente, que es lo que más nos interesa en este caso. Hay como tres grandes fases de la insurgencia kurda, que son hasta 2003, porque hay un alto el fuego entre 1929 y 2003, que digamos que ahí se termina esa primera fase. Hay una segunda fase que entre 2004 y 2012, del que termina precisamente con el lanzamiento de este proceso de paz, en que Erdogan básicamente sale en la televisión nacional y dice que está llevando a cabo negociaciones con Öcalan y este proceso de solución del conflicto kurdo, pues hay digamos, muchos eventos relevantes, además de que hay muchos intentos de sabotaje. Hay muchos intentos de sabotaje por parte de una aladura del PKK, por un lado, y por parte de los nacionalistas militantes turcos, por el otro. O sea, hay múltiples asesinatos y múltiples filtraciones de documentos y que son básicamente, incluyendo, si no recuerdo mal, hay incluso un atentado en el Ministerio de Justicia y en la oficina de Erdogan en Ankara para intentar descarrilar el proceso de paz. O sea, digamos que es un proceso que no tiene un apoyo unilateral por parte de todos los actores. Es un proceso muy tenso y eso lleva en buena medida al que acabará sembrando las condiciones para su colapso. ¿En qué condiciones se produce el colapso de este proceso? Pues bueno, a pesar de que oficialmente en 2013 hay una declaración de que se acabó el conflicto armado y el PKK anuncia formalmente que lo obedecerá, ¿vale? En 2014, a finales de 2014, y en el contexto de la guerra civil siria, que será súper importante para Erdogan y toda la política turca, porque es un conflicto que catalizará y movilizará a toda la población turca de un modo u otro, porque tendrán unos efectos. Quiero decir, creo que hoy día hay 3 millones de refugiados sirios en Turquía, si no me falla la cifra. Es mucha gente. Y esto también hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, los kurdos a nivel regional tienen unos lazos muy importantes, sobre todo a través de esta ideología ocalanista, también lo tienen. Y esto llevaría a que cuando se produce el asedio de Kobane en 2014 por parte del Estado Islámico, hay protestas masivas en el sureste de Turquía, por un lado acusando al gobierno turco de apoyar al Estado Islámico
y al no permitir que se mandasen, si fuese gente a luchar con los kurdos sirios, que se mandasen recursos, en general, cerró las fronteras para los que querían apoyar a, a las IPG. Y hubo, de hecho, 37, 40 muertos, creo, o algo así, en las protestas en este año. Y esta represión de estas protestas, de todas estas tensiones, llevarían a que algunas células del PKK se reactivasen y atacasen a los soldados turcos. Y a principios de 2015, creo que en enero, de hecho, hubo un ataque que se murieron 3 soldados turcos que básicamente prácticamente marcaría el principio del fin del proceso de paz. Porque hubo, si no recuerdo mal, ¿vale? Hubo una serie de incidentes, concretamente 3 incidentes, que fueron, por un lado, que las IPG acusaron, y el HDP, que es el partido, digamos, es un partido de izquierda y de las minorías en Turquía, ¿vale? Acusaron formalmente a Turquía de estar apoyando al Estado Islámico en sus ataques contra Kobane. En Siria. Kobane es una ciudad en norte de Siria que está controlada pues, por los kurdos sirios. Posteriormente, después de esta acusación, hubo un atentado que fue reclamado por el Estado Islámico en Suruk, si no recuerdo mal, que murieron 34 personas. Fue contra una concentración de manifestantes progresistas que estaban precisamente llamando a una ayuda a toda la cuestión de lo que está ocurriendo en el Kurdistán sirio. Y después de eso, 2 policías turcos fueron asesinados supuestamente por el PKK, pero el PKK lo negó, en la ciudad de Ceylanpınar, el llamado incidente de Ceylanpınar, que siempre fue un poco sospechoso porque el PKK lo negó, los otros supuestos acusados que podían ser los kurdos sirios lo negaron, todo el mundo lo negó, pero 2 policías turcos acabaron muertos, y esto fue utilizado básicamente como pretexto por parte del Estado turco para lanzar la operación Martil Yarsin y empezar a bombardear bases de las IPG en Siria. Ya porque para Turquía las IPG no son una organización libre, son una rama del PKK, la rama siria del PKK. Y bueno, pues a raíz de esto la violencia escalaría mucho en todo el sureste de Turquía. Habría protestas masivas, habría disturbios, habría todo tipo de incidentes, y esto iría en paralelo a una intensificación de bombardeos nuevamente contra bases del PKK, las montañas del sureste de Turquía, y también contra las IPG en Siria. Y en este contexto de renovada violencia en el sureste del país, llegamos hasta el año 2016, cuando se produce el golpe de Estado. Sí, muchas gracias, Jorge. Nos preguntaban que cómo se explica que se tenga a Atatürk en tan alta estima y a la vez se refuerce tanto el sentimiento religioso, siendo Atatürk partidario del secularismo. Lo hemos comentado antes que cada partido utiliza la figura de Atatürk un poco según le convienen sus intereses. O sea, y el PKK no va a ser, digo, el PKK sí, el AKP no va a ser, el AKP no va a ser menos. Sin embargo, la cuestión de Atatürk con respecto al secularismo hay que cogerla también un poco con pinzas, porque incluso el propio Atatürk sabía que por mucho que quisiese un estado secular, el Islam en Turquía estaba demasiado fuerte, lo cual más bien, aparte de aplastarlo, porque se persiguió a mucha gente islamista radical, se al mismo tiempo instrumentalizó la religión, creando como una especie de Islam nacionalista de Atatürk, por lo cual sí que hubo una instrumentalización de la religión, así que la relación de Atatürk con el Islam no tiene que verse como un secularismo férreo, sino que sí que buscaba una Turquía secular, pero también comprendía la importancia de la religión para llevar a cabo sus fines, porque además puede pasar una cuestión, y es que si llevas a cabo políticas seculares demasiado deprisa, corres el riesgo de que la población se subleve y que se te den un golpe de Estado. Y eso Atatürk lo comprendía, la frágil situación del país recién creado, por lo que más que aplastarla enérgicamente, la utilizó. Así que también, o sea, es una figura un tanto ambigua.
Y ahora mismo es eso, o sea, Erdogan se ha apropiado de las cuestiones de Atatürk que a él le interesan para llevar a cabo sus propios planes islamistas. Luego ahora, para hablar, podemos pasar al golpe de Estado de 2016 y cómo eso cambió las relaciones de Turquía con el exterior, si te parece, Jorge. Y no solo de la Turquía exterior, también la propia estructura interna del Estado turco. Bueno, antes hemos introducido un poco la cuestión del golpe de 2016 y cómo se desarrolla y cómo es un evento trascendental para Erdogan y es un evento trascendental para Turquía en su conjunto. ¿Por qué lo es? Digamos que podemos hablarlo por dos ramas. En lo que se refiere a la vía interna, empiezan a producir a partir de esto unas purgas masivas. Unas purgas enormes de cientos de miles de personas que pierden sus trabajos o que son encarceladas y que esto afecta a todos los elementos, digamos, a todas las ramas de la... Lo diré. No lo diré. De las instituciones turcas, eso quería decir. Pero aparte de esto, es que en el año se declara un estado de emergencia que durará hasta 2018, si no recuerdo mal, y durante el cual se celebra un referéndum constitucional en Turquía que, entre otras cosas, acaba con el sistema parlamentario y lo releva por el presidencialismo, por un sistema presidencialista. Y esto es una clave importante para la evolución del Estado turco, que, bueno, hablaremos luego un poco más bien de cómo ha estado Turquía desde entonces, algo más tarde, pero también, sobre todo, y es lo que va a ser impacto, digamos, que ha tenido de cara al mundo, más allá de eso la propia Turquía, es que marca un giro drástico en la política exterior turca, vamos a decirlo así. No un giro drástico en sus preceptos, por así decirlo, que se mantienen más o menos fijados, se mantiene esta centralidad e importancia de los países túrquicos, se mantiene esta relevancia a cuestión kurda, se mantiene esta importancia de la guerra civil siria, sino que se vuelve mucho más asertiva y ambiciosa. Me parece que es la manera más correcta de definirlo. Y explico a qué me refiero. En el marco del conflicto contra el PKK, el gobierno turco había lanzado entre 1992 y 2008, si no recuerdo mal, 5 operaciones militares en el norte de Irak, ¿vale? Pero estas operaciones habían sido mayormente operaciones aéreas y operaciones terrestres de poca envergadura, relativamente, que habían sido un poco para tratar de debilitar las posiciones del PKK, que eran las operaciones Norte Irak, Acero, Martillo y Amanecer, si no recuerdo mal ahora mismo. Bueno, y Sol, que es la última, que es la de 2008. Posteriormente, esto se para con ese alto el fuego y ese proceso de paz con los kurdos, y se intensifica enormemente después del golpe de Estado. Esto empieza primero con el lanzamiento de no una ni dos, sino 4 operaciones militares en los años siguientes en Siria, siendo la primera contra el Estado Islámico oficialmente, pero extraoficialmente para impedir la unión de los cantones kurdos en el norte de Siria para la formación de un único territorio kurdo a lo largo de toda la frontera con Turquía. Posteriormente contra el aislado cantón de Afrin, en el noroeste de Siria, controlado por los kurdos, que es asaltado y tomado por las fuerzas pro-turcas de Siria. Hay quienes hablaría de los rebeldes sirios apoyados por Turquía, pero sinceramente a estas alturas, después de todo lo que han hecho esos rebeldes sirios, solo se puede hablar de las fuerzas pro-turcas, y si no hablamos directamente de mercenarios pro-turcos, porque esos combatientes sirios han luchado por Turquía en Siria, en Libia y, según unos rumores, en Nagorno-Karabaj, aunque esto nunca se terminó de confirmar del todo. Pero entendámonos, es ciertamente algo que es difícil de abocarlo simplemente a rebeldes sirios. Desde luego no tiene mucho que ver con las fuerzas originales que se rebelaron contra la Assad en 2011.
Entonces, pues utilizando este proxy, justificación y esta carne cañón también, porque hay que decirlo, porque también son carne cañón para Turquía, se interviene en Afrin. Y esto lleva a un punto de tensión que es algo más también muy relevante de cara al golpe de Estado, la política exterior turca. ¿Qué pasó durante el golpe de Estado? Erdogan apenas recibió apoyo de sus aliados de la OTAN. Apenas recibió, hasta pasadas muchas horas, a ver qué ocurría. No hubo muestras de apoyo claras por parte de los socios occidentales hacia el gobierno de Erdogan. Hasta que se hizo muy claro que se había hecho ganador. Y esto es algo que a Erdogan le sentó bastante mal. Se habla incluso que se toma a nivel personal. Le parece ofensivo. Y que entonces esto llevó a hubo un distanciamiento y hubo este giro nacionalista en Turquía de una posición mucho más crítica con Occidente, mucho más, digamos, mucho más autónoma en cuanto a su política exterior. Y esto, pues, posteriormente se traduciría en que habría tensiones con los proyectos que tenía Estados Unidos, sobre todo para Siria. En este apoyo a las fuerzas democráticas sirias, cuya espina dorsal, su núcleo son estas YPG kurdas, sería un motivo de tensión máximo entre Turquía y Estados Unidos. Mientras que las cosas cambiaban, pasamos de una Turquía que había derribado un caza ruso en 2015 a una Turquía que se reunía con Putin para prácticamente repartirse el terreno en Siria. Y claro, esto es algo muy relevante, es un giro muy drástico. Y que sus consecuencias se irían viendo no solo en la gloria siria, sino también, y continúa siendo hasta la actualidad, que Erdogan se ha vuelto, digamos, en el hombre de las maniobras, el hombre que siempre está jugando a todos los bandos e intentando arrancarle beneficios a todos. Y hay que reconocer otra cosa. Es un experto en esto, se le da increíblemente bien. Ha sido capaz de arrancar concesiones tanto a Rusia como a Occidente de manera continuada los últimos años, y esto se ha traducido de muchas maneras de lo más interesantes en realidad. Si quieres añadir algo, Andrea, o sigo yo aquí contando mi rollo. No, sí, totalmente. La política exterior cuando Erdogan llegó al poder era eso, muy orientada a Europa, pero sin embargo ya se veía ahí un pequeño matiz de diferencia, ya que se pasó de un optimismo a una posición más realista en la que se decía que si bien no había que abandonar la cuestión de la adhesión a la Unión Europea, que Turquía debía tener una política exterior más asertiva, y eso ya empezó a ver pequeños pasos como ayuda a Somalia, meterse en procesos de mediación entre Israel y Palestina. Y sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que la política turca se volvía más personalista hacia Erdogan, se volvió todavía más ambiciosa, porque Turquía ha tenido un cambio muy radical en cómo se veía a sí misma. Si en un principio se veía a Turquía como rodeada de enemigos, porque el que tenía una política de cero problemas con los vecinos, que la ha mantenido durante prácticamente hasta la llegada de Erdogan, porque básicamente estaban en medio y les podía llover una ofensiva o por cualquier parte, pasó a verse desde un punto de vista estratégico, pasando de un Dios mío que estamos en medio de todo a vaya, si estamos en medio de todo. Así que han conseguido tener una política en la que de una manera o de otra, si quieres pasar de una región a otra, tienes que hablar con los turcos. Y en esto es eso, Turquía se vuelve un aliado incómodo pero necesario tanto para Oriente Medio, Europa, África, Rusia. Esto les sirve, eso como tú dices, para arrancarles importantes concesiones, porque no puedes saltar a Turquía por encima. Erdogan se encarga de que no se les pueda bypassear. Y esto, como tú dices, es curioso cómo consigue arrancarles concesiones a todos sin que se genere un bloque contra Turquía. Hay una pregunta en el chat, chicos, os la traslado, que, bueno, yo creo que es más una valoración o una idea, si tenéis alguna hipótesis al respecto, que es con respecto a la pronta entrada, justamente la pronta entrada de Turquía en la OTAN. Antes de nada,
Recordaros ahora que volvemos a estar en pico de audiencia que nos falta un solo suscriptor para llegar a los 270. Agradecer enormemente a los que os habéis estado suscribiendo en este rato. Gracias a vosotros podemos seguir haciendo, como ya sabéis, este contenido, así que si os suscribís ahora nos ayudáis a llegar a los 270 y si os suscribís varios nos ayudáis a llegar a los 275. Sí, esta es mi frase Bart, básicamente, pero bueno, os lo recuerdo porque, como ya sabéis, la otra frase Bart es que no podemos vivir del aire, entonces, aunque sea un poco insistente, evidentemente es fundamental para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. De hecho, se acaba de abrir el tren del hype porque se han suscrito Decano, Manupogo, que además ha regalado 2 suscripciones extra, y al mismo tiempo Village ha regalado también 2 suscripciones, así que os lo agradecemos enormemente. Es mi frase Bart, pero al menos me tenéis en consideración y me hacéis caso generalmente, así que os lo agradecemos enormemente. Ahora ya solo estamos a un suscriptor de los 275 porque ha habido otra nueva suscripción. Así que nada, básicamente entiendo que en unos segundos caerá la suscripción 275. Habremos logrado el objetivo de hoy, así que, aunque sea mi frase Bart, voy a seguir diciendo la frase porque necesitamos vuestro apoyo para poder seguir haciendo este contenido. Y también os critico a quien ha hecho el chiste de la frase Bart, porque estoy seguro de que ahora en el grupo que tenemos en el equipo Descifrando la Guerra probablemente me empiecen a llamar Bart. Así que muchas gracias. Os lo garantizo. Me lo garantiza, pues muchas gracias. Pero lo seguiré haciendo con orgullo porque esto es lo que posibilita nuestro trabajo, insisto. 274 suscripciones, nos falta solo una, seguro que llegamos enseguida. Así que, bueno, os traslado eso, la pregunta que han hecho en el chat, si podéis profundizar un poquito con respecto. La duda que tenía alguien en el chat era, no recuerdo ya quién. La pregunta, yo ya me he sí, era básicamente si tenéis alguna idea, alguna hipótesis con respecto a ¿por qué fue tan temprana la entrada de Turquía en la OTAN? Porque, si no me equivoco, fue la primera adhesión, la primera nueva adhesión junto a Grecia. Sí, pues es que fueron 2 factores importantes. O sea, primero, la Guerra Fría. Por un lado, a Estados Unidos le interesaba muchísimo tener a Turquía por su cercanía con Rusia, y a Turquía le interesaba estar en la OTAN, no solo por todo el orientado a Occidente, que ya hemos hablado más veces, sino por seguridad, porque la Unión Soviética tenía reclamaciones sobre los estrechos. Estar en la OTAN significaba una garantía de seguridad contra esas reclamaciones, porque Turquía miraba a la Unión Soviética con bastante desconfianza. Y tenía razones para ello. Hay un evento histórico llamado la Crisis de los Estrechos Turcos, ¿vale? Que, digamos, abarca entre 1936 y 1953. Es algo un poco, eso sí, son 16 años de crisis, que tiene varias etapas y varios cambios, pero básicamente se resume en Turquía tiene un control muy relevante sobre quién entra y quién sale del Mar Negro. Y a los soviéticos les gustaba la idea de tener ellos también ese control relevante. Con razón, es decir, es muy importante para ellos porque, al fin y al cabo, en ese momento era un lago ruso. No hay otra manera de verlo, era un lago soviético, especialmente después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bulgaria y Rumanía también pasan a estar en el bloque soviético. Entonces, y por supuesto, ten en cuenta que literalmente el único trozo de todo el Mar Negro que no era del bloque soviético era Turquía. Teniendo esto en cuenta, el control de esos estrechos pues dio lugar a una enorme presión por parte de la Unión Soviética, con amenazas bastante directas de os vamos a invadir si no nos concedéis o como mínimo bases militares en los estrechos, acceso total por los estrechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Muy poco sutil la democracia en la época de la diplomacia en la época de Stalin a veces era muy poco sutil. Es que, a ver, Stalin no se caracterizaba por su sutileza. Pues sí. Y bueno, pues en esta crisis sobre todo tiene su momento de auge a partir de 1946, porque básicamente hay una nota diplomática por parte del gobierno soviético hacia Turquía que básicamente les dice: no estáis gestionando los estrechos bien, tenéis que gestionarlos así. ¿Y cómo era así? Pues como los soviéticos querían, única y exclusivamente. Pues básicamente Turquía se mira a la Unión Soviética y dice: esto no pinta bien, tenemos además un problema enorme de comunistas en el país. ¿Y qué hace? Pues decir: Estados Unidos, OTAN, por favor. Y Estados Unidos dice: claro.
y ya está. O sea, no. Básicamente esa es la razón por la que Turquía acaba en la OTAN cuando está, a pesar del conflicto y las tensiones con Grecia. Porque la presión soviética da mucho, mucho miedo. Sí, totalmente. O sea, básicamente si Turquía y Grecia se metieron en la OTAN fue por un miedo enorme a que vienen los rojos. Pero, y también esa cuestión, o sea, es que si también quería formar parte de Europa, o sea, no podría haberlo hecho porque ya pidió el ingreso a las comunidades europeas, no podría haberlo hecho sin haber estado previamente antes en la OTAN y que Estados Unidos empujó mucho a Turquía a la hora de intentar meterse en la Unión Europea. O sea, las relaciones Estados Unidos-Turquía vienen eso prácticamente desde la fundación del país, ya que veían un interés mutuo bastante importante. O sea, sin ir más lejos, Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel. O sea, todos fuese por acercarse a Estados Unidos. No sé si queda alguna cuestión más. No, yo creo que sobre este tema. Sí, por supuesto. Después la OTAN pondría armas nucleares en Turquía y pasaría de todo. Pero estamos hablando de cómo llegó a Turquía a entrar en la OTAN, que era la pregunta en ese sentido. Bueno, pues volviendo de esa Turquía a esta, nos encontramos con que a partir de eso, como decía, hay un incremento en la actividad exterior de Turquía. Estas sucesivas intervenciones en Siria, un incremento en las intervenciones también en Irak. De hecho, y en Siria se llega a bombardear bases que antes estaban utilizando los americanos y llega a ser un momento de tensión muy grande, que es cuando Trump anuncia esta retirada del norte de Siria y Canadá, Francia y otros países ponen un embargo de armas a Turquía. Esto de los aliados militares en la OTAN a veces funciona un poco raro. Y hay esas tensiones que continúan posteriormente y que alcanzan su pico máximo durante el año 2020, donde suceden dos cosas en paralelo. La crisis grande del Mediterráneo Oriental, que es un tema que a mí me encanta, y la intervención turca en Libia, que es un tema que a mí también me encanta. Básicamente, en este momento es cuando se produce el mayor antagonismo entre Turquía y, digamos, el núcleo de la Unión Europea, con esta intervención que decide la evolución de la Segunda Guerra Civil Libia a través de la victoria, la expulsión del Ejército Nacional Libio de Tripolitania, su derrota gracias a la intervención sobre todo de los drones de Turquía y también de mercenarios sirios traídos por Turquía para combatir en Libia, que básicamente lleva a ese congelamiento del conflicto y a ese proceso de paz que continúa hasta ahora sin ningún tipo de resolución a la vista, pero al menos ya no se están disparando. Y al mismo tiempo, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué interviene Turquía en Libia? Porque esto le permite tener un gobierno afín en el norte de África que le ayuda a reivindicar sus reclamaciones territoriales sobre las aguas del Mediterráneo Oriental. Esto lleva a un acuerdo de delimitación de zonas marítimas entre Turquía y el gobierno del GNA, que es escandaloso bajo cualquier concepto legal y no tiene sentido bajo ningún concepto geográfico, pero da a Turquía una cierta capacidad política de proyectarse en el Mediterráneo Oriental y reivindicar aguas que están en disputa con Grecia. A esto se le suma el hecho de el envío de buques prospectores turcos en busca de hidrocarburos en la cuenca del Mediterráneo Oriental, que serán escoltados por unas flotillas turcas de varias fragatas para, por así decirlo, demostrar quién manda en la zona y llevar a que Grecia tenga que, muy a su pesar, aguantarse y tragar y a empezar a gastar mucho más en defensa. Eso es lo que hace que Grecia sea los pocos países de la OTAN que antes de la guerra de Ucrania cumplían la cuota de porcentaje de más del 2% de gasto del PIB de defensa y a partir de esta crisis de 2020 pues aún más. Y ese momento pues es un momento digamos de máximo auge porque además el 2020 pasó de todo. Sí, el coronavirus, pero aparte de eso pasaba de todo. Es cuando a finales de 2020 estalla la Segunda Guerra en Nagorno-Karabaj y esto también es un posicionamiento muy asertivo de parte de Turquía, que se posiciona del lado de Azerbaiyán, le da drones, le da apoyo militar de muchas maneras y mantiene una cierta presión con su presencia en al oeste de Armenia, que, bueno, pues como probablemente bien sabréis, la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj termina en una derrota aplastante
para Armenia, que será aprovechada en cierto modo por Rusia para ese despliegue de tropas de paz en la región que continúa hasta la actualidad, aunque estén haciendo un trabajo cuestionable. Sí. Es algo que podemos hablar, ¿no? De cuán eficiente es el trabajo de las tropas de paz rusas en Nagorno-Karabaj. Y también podemos hablar de si alguien podría hacerlo mejor, que yo también lo dudo. Pero, bueno, teniendo en cuenta esta cuestión, ese fue, digamos, el momento pico, el momento auge de la política exterior asertiva de este periodo post-golpe, con estas, yo diría, tres victorias en el Mediterráneo Oriental, en Libia y en el Cáucaso Sur. Después de esto, pues, el gobierno turco entró en una crisis económica bastante importante, que ha tenido muchas repercusiones y continúa en cierta medida hasta la actualidad, que junto con la pandemia ha, digamos, pausado bastante esta asertividad exterior de parte de Turquía, con el pequeño matiz y detalle de que posteriormente llegaría la guerra de Ucrania, en la cual Turquía volvió a tener un papel bastante importante, siendo el mediador de este acuerdo del grano, siendo el lugar donde se encuentran las delegaciones ucranianas y rusas, y teniendo en general todo este papel de asertividad, este papel de centralidad y este papel de relevancia en la evolución del proceso diplomático. Sí, totalmente. En relación a esto nos preguntaban que cómo era posible que Turquía tuviese o sea, que la economía turca fuese tan mal, pero luego tuviese una política exterior, como tú dices, tan asertiva. Y yo creo que es que la cuestión es que, o sea, corrígeme si me equivoco en este análisis, pero que le pasa un poco como Rusia. Tiene una política exterior muy potente, pero en el interior flaquea de manera importante, porque sí, tiene una industria de drones impresionante, una política exterior muy extendida, o sea que es que básicamente no hay follón en 5.000 kilómetros a la redonda en el que no se metan o no intenten meterse. Pero luego tienes en Estambul las colas del hambre, una cantidad importantísima de la población que asegura que que si se queda sin trabajo no tiene colchón de ahorros y un importante descontento social, por eso, por la cuestión económica, social, las escasas coberturas sociales que durante las elecciones turcas la oposición trató de capitalizar con un éxito que ya vemos que no fue el esperado, pero sin embargo le pasa eso, la política exterior va muy bien, pero luego la política interna brilla, o sea, tiene importantes defectos, o sea, o carencias. Nos preguntan sobre cómo es que Chipre no se dividió entre Grecia y Turquía. La cuestión de Chipre es también muy interesante. Es una cuestión de, bueno, como quizás sabéis o no, después de un intento de golpe de Estado apoyado por la Junta Militar griega, que posteriormente caería en Chipre para realizar la enosis, que es la anexión de Chipre a Grecia, Turquía invadió la mitad de la isla de Chipre y hasta la actualidad, a pesar de que Chipre, como isla en su conjunto, es supuestamente un Estado y supuestamente, bueno, y está dentro de la Unión Europea, lo cierto es que el tercio norte de la isla de Chipre no es el Estado de Chipre, sino la República Turca del Norte de Chipre, un Estado solo reconocido por Turquía que continúa en un proceso de paz perpetuo, en el proceso de negociación y resolución diplomática del conflicto de Chipre, que, bueno, hasta la actualidad no tiene perspectivas de resolución pronta, aunque sí que ha habido cierto movimiento por parte de Turquía que parece apoyar cada vez más menos una resolución federal, como se ha hablado muchas veces, y más lo que se llama la Taksim, la partición de la isla. Y también es un tema que está directamente relacionado con esta crisis del Mediterráneo Oriental, porque es gracias a estas reivindicaciones que tiene la República Turca en de Chipre sobre el Mediterráneo Oriental que Turquía fundamenta es básicamente como se muestra como garante de los intereses de la población turca de Chipre y en consecuencia se arrenda el derecho a tener influencia y voto en lo que se haga en las aguas de Chipre. Mm. Y bueno, no sé si quieres hablar tú aquí algún otro tema, Andrea. No, creo que ya están como los principales temas tocados. Sí, yo creo que en principio más o menos tenemos todo lo que tenemos planificado para el día de hoy. Así que si tenéis alguna pregunta, os leemos. Nos dicen que podríamos hacer en algún momento algún directo sobre Chipre. ¿No es cierto? Podríamos preparar y hacerlo. Sí, bueno, estoy viendo y no sé si hay
Edu, No se te escucha, Edu, estás muteado. muteado otra vez. Ay, qué mala gestión. No, digo que estoy aquí leyendo el chat, Todo mal. que nos comentan Todo mal, Bart. si podríamos hacer algún directo sobre Chipre. Yo entiendo que se podría pensar en prepararlo. Es cierto que es un tema, no sé si, bueno, al menos recientemente no lo hemos comentado en un directo especial sobre Chipre. Así que, bueno, se podría ver, lo podríamos comentar en el equipo y ver. Ya sabéis que nosotros aquí en el chat siempre valoramos vuestras proposiciones de directos. De hecho, sabéis que el directo de mañana a las 10 que haremos sobre Haití en realidad es una respuesta a una petición que nos hicisteis hace unos cuantos directos, que os pedimos que nos dieseis temas y nos disteis una lista larga y estamos intentando llegar a todos esos temas. El primero de esos temas va a ser Haití. Así que Chipre lo apuntamos también. No sé si habéis alguna pregunta del tema de hoy que os resulte interesante. Bueno, dicen si existe algún personaje que pudiera heredar el peso de Erdogan, que podría ser de alguna forma el heredero. Es un tema que esto es como la herencia de Putin. ¿Quién heredará? ¿Quién será el seguidor? ¿Quién será el siguiente? Rumores muchos, certezas cero. Sí, yo creo que Erdogan tiene perspectivas de estar ahí hasta que se muera y de momento se ve bien. Luce bien de salud, ¿no? Hombre, son 70 años. Bueno, bien llevados. Durante la campaña tuvo que cancelar varios eventos porque estaba un poquito pachucho, pero más allá de eso, al principio sí que parece que tenía intenciones de llegar hasta donde el cuerpo le lleve y que se lo ya saquen del gobierno con los pies por delante. Sí, literalmente no se le ve con muchas ganas de dejarle el poder, sobre todo porque no se ve un heredero claro. O sea, durante mucho tiempo se pensó que podía ser su yerno, el que era por entonces ministro de Finanzas. Se lo cargaron. Luego se pensaba que a lo mejor el ministro de Exteriores de la anterior legislatura, Mevlut Cavusoglu, lo han quitado en este gobierno. Luego el ministro de Interior, Süleyman Soylu, gracias a Dios, porque era como básicamente el perro rabioso de Erdogan. Todas las políticas anti-LGTB de represión, etcétera, las llevaba él. También se le veía como un posible candidato a sucederle. También se lo han quitado. Así que ahora mismo, con la reformulación del nuevo gobierno de Erdogan, es que a los que podían haber llegado a ser sus herederos, se los ha quitado de en medio. Así que ahora mismo hay una cierta incertidumbre al respecto de esto. Y en otros 10 años aguanta. O sea, yo solo digo, el candidato opositor que se presentó a las elecciones contra él tenía 75 años. Y nadie decía que estuviese mayor. Luego también tenemos a Biden, que ahí también lo tienes. Eso es decir, claro. Biden. Preguntan ahora también por la industria turca. Bueno, más que comentan que está muy fuerte porque, cito literal, porque en los últimos años ha habido numerosas deslocalizaciones de industrias de Europa a Turquía, ya que el país está en una posición privilegiada al lado de la Unión Europea y con costes más baratos. Además, por la perspectiva económica, no sé cómo lo veis. Yo al respecto de esto no sé, o sea, sobre esta cuestión de la deslocalización, ¿tú sabes algo? A ver, sé que ha habido. Turquía es uno de los destinos, uno de los muchos, porque ya sabéis cómo ha sido el tema de la deslocalización industrial en Europa, que ha tenido esta industria europea. Pero lo cierto es que ceñirlo solo a eso, especialmente a día de hoy, me parece un error. Porque en ciertos sectores, Turquía ha decidido una inversión muy importante, muy sensata, opino. Sobre todo, y mira, por ejemplo, es un caso que me resulta aparente, por ejemplo, en la industria de defensa. Turquía, a raíz sobre todo del golpe de 2016, pues para hablar, es por supuesto solo un elemento de la industria, ¿no? Pero parece uno relevante de cara a todo lo que estamos hablando. A partir del golpe de 2016, con este deterioro de las relaciones con Occidente, Turquía se encuentra en una posición en la cual considera que es su deber, digamos, toma una posición de nacionalismo de cara a la política industrial. Entonces busca la sustitución plena de toda la cadena de producción para elementos clave de la industria de defensa turca para que sea todo de producción nacional. Es un proceso lento, es un proceso tedioso en muchos aspectos, ¿no? Pero poco a poco
están desarrollando toda una serie de proyectos, una serie de industrias que están dándole un cariz mucho más independiente en este aspecto del desarrollo industrial. Aún dependen de ciertos elementos del extranjero, pero creo que actualmente algunos productos han conseguido el objetivo que se había marcado el gobierno turco de un 80% de que los elementos que la producción que se producen en territorio turco y de manera íntegra. Y eso es muy importante. Y eso es algo que además está sirviendo a Turquía para promulgar y expandir esa industria que tanto éxito sobre todo ha tenido a la hora de vender drones al extranjero. Que de los drones turcos también podríamos hablar otro directo entero solo de cómo se desarrolló el programa de drones turco y la influencia que tiene hoy en día a nivel global. Pero vamos a dejarlo por ahora. Por ahora.